Las 10 en las Islas Canarias. Última hora en fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. España traslada a Marruecos su rechazo tajante a sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla. Íñigo Jodra, buenos días. Buenos días. El gobierno así se lo ha transmitido al titular de Justicia marroquí, que en las últimas horas había vuelto a poner sobre la mesa su derecho histórico y geográfico. Además, han remarcado que son parte de la integridad territorial y de la soberanía de España. Buscamos la última hora. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. Marruecos sigue cruzando una de las líneas rojas, que es cuestionar la soberanía española de Ceuta y Melilla. Lo ha vuelto a hacer el ministro de Justicia marroquí, Abdelati Ouahambi, pidiendo además abiertamente crear un mecanismo de diálogo con Madrid para discutir su futuro y conseguir, en sus palabras, su retorno al seno de la patria. Según Marruecos, esto se produce en un contexto en el que España también está cruzando la línea roja del Sáhara, cuando propone, en una propuesta de ley, nacionalizar a saharauis que nacieron durante la administración española en el Sáhara, en un contexto colonial. En estas idas y vueltas estamos ante una tensión alta, ante una crisis política entre España y Marruecos. La crisis migratoria en Ceuta ha alcanzado un punto crítico tras la llegada de miles de personas. La portavoz del sindicato Jupol, Laura García, ha denunciado la grave situación de inseguridad y desamparo que afrontan tanto los ciudadanos como los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es difícil expresar, pero el abandono que sentimos los compañeros de Policía Nacional, de Guardia Civil también, porque al final de quien dependemos es del señor Marlaska, que nos tiene absolutamente abandonados, es para vivirlo, porque los compañeros se dejan la piel. En mitad de esta crisis, el Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por el Partido Popular para que ordenara al Gobierno adoptar en un plazo máximo de 24 horas las decisiones organizativas para asegurar que los ministros comparezcan en el Senado durante este mes tras la crisis migratoria en Ceuta. Juan Bravo es vicepresidente general de Hacienda del Partido Popular. Lo que es sorprendente es que el Gobierno no tenga respuestas y las propuestas las haga la oposición, pero el Gobierno no nos llama. Quizá el Gobierno está más en la imagen, ¿no? O sea, Sánchez de vacaciones, lo que le preocupa es desalojar una playa que ha vuelto a ser invadida. Si la pregunta es si nos ha llamado a alguien, nadie. Seguimos pendientes también de los incendios a esta hora. El que más preocupa es el de Segorbe, en Castellón. Hace pocos minutos ha concluido la reunión del CECOPI en la que se ha informado de la positiva evolución del incendio durante la noche. Las bajas temperaturas y la elevada humedad han logrado reducir la intensidad de las llamas y han permitido avanzar en los trabajos de extinción. De momento siguen evacuadas las más de 1.000 personas del municipio de Gátova. Hasta allí nos vamos en directo para conocer la última hora. Pascual Claramonte. Las condiciones han acompañado y sobre el terreno los trabajos también solventando una situación compleja por el momento, tal y como describen desde el puesto de mando avanzado. Menor intensidad en las llamas, sectores que siguen preocupando, zona de las Lloras en Gátova y la carretera CV25, el principal acceso al municipio. Los cortafuegos realizados por la UME permiten asegurar más la zona en el caso de esta vía. Prudencia porque, como pasaba ayer, se espera más calor, cambios de viento, rachas de 30 km por hora y, por lo tanto, más riesgos. Sin novedad para los evacuados en la localidad de Gátova, menos de 50 vecinos son los que han pasado la noche en el Polideportivo Municipal de Bétera. Otra localidad muy próxima, en la provincia de Castellón, Altura, confirma que los vecinos de algunas masías fueron avisados por la Guardia Civil para que estuvieran en alerta ante algún tipo de medida preventiva que, en caso de empeoramiento, les pudiese afectar. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y hoy arranca ya de manera oficial la segunda era de José Mourinho como entrenador del Real Madrid. Rubén Vasco. Sí, esta tarde, primer partido de Liga para el Real Madrid a las 9:30 en el campo del Español. Última hora del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz. A esta hora tiene previsto el Real Madrid volar rumbo a Barcelona. Mourinho se lleva 23 futbolistas, entre ellos a los 6 nuevos fichajes, aunque no todos serán titulares. Son baja Tchouaméni y Hendrik, y en la lista están 3 canteranos. En el Español, informa José Luis Gil, son baja Puado, Quique García y también está sancionado Cabrera. Podría debutar Krusik, va a pitar el partido el colegiado Sánchez Martínez. Y ayer se abrió la jornada en Primera División con el Betis 1, Real Sociedad 0 y en Segunda con el Córdoba 2, Girona 1. Y esta tarde, además del encuentro entre el Español y el Real Madrid, a las 5 se jugará el Athletic Club Sevilla y a las 7:30 el Valencia Celta de Vigo. En el Barça es noticia que ya han inscrito a su último fichaje, Joao Cancelo, que podría tener minutos en el partido de mañana contra el Elche. En Fórmula 1, en una hora arranca la carrera al sprint del Gran Premio de Holanda con Russell saliendo desde la pole y con Sainz y Alonso saliendo desde el pit lane. Y en ciclismo, hoy día importante
importante. Hoy empieza la Vuelta a España, que lo hace en esta edición con una contrarreloj de 9 kilómetros por las calles de Montecarlo. Gracias, Rubén. Sigues en compañía del fin de semana de COPE. Muchísimas gracias, Íñigo. Volvemos a actualizar la información cuando sean las 12, las 11 en Canarias. Y si ocurre cualquier cosa, estamos en fin de semana para contártelo. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Y ya sabes que siempre cuando llegamos a las 11 de la mañana del sábado nos gusta conocer cómo viene la previsión del tiempo. Sabemos que llega un cambio importante, que las temperaturas ya lo hemos experimentado en algunos puntos, están más bajas de los días anteriores y este descenso térmico puede llegar acompañado de inestabilidad, de precipitaciones e incluso de tormentas. Es una situación que se explica por la entrada de dos vaguadas que atraviesan la península. Esto es lo que te cuento yo, pero yo creo que es mejor que nos lo explique nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Beatriz. Nada, lo ha resumido perfectamente, o sea que sí, ahora detallaremos un poquito más, pero las trazas básicas, ¿no?, de lo que vamos a tener el fin de semana y la próxima semana se han resumido perfectamente. Dinos sí. una cosa, ¿esta baja de temperaturas llega para quedarse o simplemente es un regalito que nos hace el tiempo en agosto? Bueno, llega para quedarse hasta final de agosto, ¿no? Este fin de semana y la próxima semana, bueno, pues estamos bajo la influencia de esa masa de aire, esa vaguada que tú comentabas por el oeste. Se ha formado una borrasca un poquito intensa y la predicción está un poco con esa duda de si esa borrasca terminará por entrar en la península ibérica o no. Todo apunta a fecha de hoy sábado que no entraría, pero sí que va a afectar a las comunidades del oeste peninsular, ¿no? Todo lo que es el arco entre Galicia y Huelva. Bueno, pues por ahí esta próxima semana, a partir del lunes, pues pueden recibir precipitaciones que, bueno, no serían grandes cantidades, serían precipitaciones más bien regulares, de lunes, de martes, de miércoles. Y eso es un poquito el panorama que a fecha de hoy se puede apuntar en relación con esa vaguada, que es la que, es verdad, ha aportado esta bajada de temperatura, ¿no?, que se ha agradecido en toda España, sí, porque veníamos de unas jornadas de principio de semana muy calurosas. En el Mediterráneo, como ya se vio, se superaron los 40 y tantos, las noches muy, muy tórridas. En definitiva, mucho calor. Y a partir del jueves pues ya hemos notado esa bajada de temperaturas. Como digo, se va a mantener esta semana última de agosto, pero de nuevo los modelos apuntan a que la primera quincena de septiembre podría ser de nuevo un poquito calurosa, no con los rigores de lo que hemos vivido en julio y comienzo de agosto, pero bueno, volvería a entrar un poquito de aire cálido, de este aire del norte de África, aire sahariano, y volveríamos a tener los termómetros por encima de lo normal para septiembre, ¿no? Pero bueno, aprovechemos este fin de semana, que como comentabais, lo único destacable es que sí, se pueden formar tormentas, se han dado avisos en el Valle del Ebro, en Cataluña, en el interior de Castellón, en la Comunidad Valenciana, quizá alguna también se forme en el archipiélago balear, es decir, en toda esa parte este-noreste es donde está activo el foco de aviso por las posibles tormentas, ¿no?, que continuaría mañana domingo, o sea que no va a haber grandes cambios. De nuevo esas tormentas que pueden formarse especialmente en zonas de montaña, ¿no?, aunque también en el Valle del Ebro pueden afectar a zonas del valle, ¿no? Y eso sería lo más destacado. En el resto, un tiempo básicamente soleado, un tiempo tranquilo, con unas temperaturas que efectivamente ya no son tan calurosas, y sobre todo por las noches, que en gran parte de España ya hemos bajado de los 20 grados, ¿no?, que es un poco el umbral de las noches tropicales. Siguen en parte del sur peninsular y en el Mediterráneo, pero en todo el centro y por supuesto en el norte, de momento durante algunas jornadas abandonamos esas noches tan calurosas. Y lo agradecemos porque vamos a poder empezar a conciliar el sueño. Menos mal, Jorge. Bueno, pues muchísimas gracias por este resumen que nos has traído del tiempo que tenemos y lo que podemos esperar en los próximos días, este alivio que tenemos, al menos para estos días. Gracias y te vamos escuchando durante la semana. Muy bien, Beatriz. Un abrazo muy grande.
gustaría saber cuántas de las personas que nos estáis escuchando ahora podéis presumir de que vais andando al trabajo o al centro de salud, a hacer la compra, o si podéis llevar a pie, caminando a los niños al colegio. Me pregunto esto porque en España el tiempo medio que dedicamos para ir al trabajo, por ejemplo, cada día es de 36 minutos. Es una cifra que en las grandes ciudades como Madrid o como Barcelona aumenta además considerablemente. El 30% de los españoles dedica más de una hora a desplazarse hasta su puesto de trabajo. Una hora de ida y otra hora de vuelta. Y eso contando con que se dé bien todo durante el recorrido, porque a veces ya sabes, si vas en coche o en transporte público, te encuentras con un atasco, un retraso imprevisto, el mal tiempo no ayuda demasiado. Y claro, entonces surge la siguiente pregunta. ¿Están las ciudades pensadas para el bienestar físico y emocional de quienes las habitamos? Hay quien en la búsqueda de una respuesta positiva, satisfactoria, ha propuesto una idea revolucionaria. La vida a solo 15 minutos de distancia. A 15 minutos del trabajo, a 15 minutos de los comercios, de los colegios, de la universidad, de la salud y del ocio. Es un modelo que diseñó nuestro siguiente invitado y que ya se aplica en grandes urbes europeas como París. Saludo ya a Carlos Moreno, él es urbanista, profesor y científico, es asesor de responsables políticos y profesionales y creador de la ciudad de los 15 minutos. Don Carlos Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Beatriz, encantado. Gracias por la invitación. ¿Cómo acaba un científico siendo referencia en el sector del urbanismo? Bueno, porque la ciencia tiene que ayudar a los políticos a esclarecer las decisiones que se tomen. Y cuando se toma lo que acabo de escuchar, que es los tiempos de transporte en España, pero es algo general a nivel mundial, la ciencia lo explica muy bien y ha sido mi trabajo de comprender que en el siglo XX vivimos una batalla que fue de ganar distancias, de ir rápido y de ir lejos. Pero eso fue en el siglo XX. Y la ciencia nos dice que esa batalla se ganó, pero perdimos otra, la del tiempo útil. O sea que pasamos demasiado tiempo en esos transportes y perdimos el tiempo de estar con nuestros hijos, con la familia, con los amigos, con los vecinos. Algunos intentamos aprovechar ese tiempo pues para leer o para adelantar trabajo, incluso empezamos a trabajar ya en el autobús o en el tren, pero no sé hasta qué punto eso es saludable. No, porque no es un tiempo social el que estamos evocando. Estamos evocando un tiempo, llamémoslo de relleno, ¿no? Entre comillas. O sea, porque estoy allí, voy a hacer algo. Pero el tiempo útil es el tiempo que te permite crear vínculos familiares, vínculos sociales, que te permite ser alguien que vive en un barrio. Porque mira que con ese tiempos tan grandes de distancias que se recorren, nuestros barrios se han vuelto barrios fantasmas, barrios dormitorios. Te levantas temprano, te vas, llegas por la tarde y no viste a nadie. Entonces nos estamos desligando, desconectando. Y si le añades que mucha gente va en esos transportes con la cabeza metida en su teléfono, estamos desconectados socialmente y bueno, estamos perdiendo nuestra vida para ganarla. Y eso hay que echarle reversa. Don Carlos, ¿usted recuerda la imagen que le llevó a este pensamiento, a esta revolución de la proximidad? Aquel día en el que dijo, ¿cómo puede ser que perdamos tanto tiempo en los desplazamientos y no estemos realmente con lo que importa a los seres humanos, ¿no? Que es viviendo la vida al lado de los nuestros? Sí, mira, como muchas de las ideas de la ciencia son procesos continuos en los que vas viendo los fenómenos en un lugar, en el otro, vas compaginando que una mujer que vive sola con sus hijos no ve sus hijos correctamente, que una pareja no se ve poco entre ellos porque uno sale por aquí, el otro sale por allá, que las familias se encuentran muy poco. Entonces no fue un día que saliera de mi bañera diciendo eureka, hay que buscar la ciudad a los 15 minutos. Hay que buscar una solución. Sí. Sino un proceso en el que el pensamiento va con la práctica y practicando las ciudades hubo un elemento muy fuerte y fue la contaminación ambiental. Eso sí jugó un papel fundamental. Cuando tienes ciudades que se contaminan porque el uso del auto particular genera permanentemente polución y que además pierdes tu tiempo. Y hay un tercer elemento.
los efectos físicos debidos a la inmovilidad cuando tienes que hacer todos esos transportes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares que se generan combinado al mal comer porque estás yendo muy rápido, no tienes tiempo para comer, comes sándwich, comes cosas que no son de la buena comida. Entonces estamos hablando de un conjunto de elementos que confluyen a que la calidad de vida, incluyendo la salud, se degrade. Y eso fue lo que me llevó a formular este concepto. ¿Y por qué 15 minutos y no 20 o media hora? ¿Por qué 15 minutos? Sí. Bueno, realmente yo planteé los 15 minutos como ejemplo de decir, 15 minutos no es muy cerca, no es en tu casa, pero tampoco es tan lejos. Esa era la imagen que quería dar. Pero no soy un dogmático de los 15 minutos. Pueden ser 12 o 18 o 23. Lo importante es que tengamos una proximidad que sea feliz, una proximidad individual, social y de vida que nos dé felicidad y no que nos angustie. Sabes que la movilidad hoy en día, el transporte, es una fuente de angustia muy importante por el tiempo y la aceleración, la carrera, la angustia de salir temprano, de llegar tarde. Entonces, es una proximidad feliz ante todo lo que queremos. Doy fe porque lo sufro a diario. 2 horas de mi tiempo las invierto en trasladarme para llegar a casa, para volver al trabajo, y yo creo que como yo muchísimos... Eres un perfecto ejemplo. Soy un ejemplo perfecto. Y yo creo que perdimos una oportunidad estupenda con la pandemia en la que muchos teletrabajamos. Hablaba usted antes de los índices de la contaminación, se comprobó cómo bajó la contaminación de las grandes ciudades, se comprobó que el país no se paraba porque un porcentaje alto de sus ciudadanos empezaron a trabajar desde sus hogares y sin embargo hemos vuelto a la presencialidad. Una pena. Justamente eso es lo que yo quiero insistir, que este modelo ha mostrado que podemos trabajar de una manera distinta. Lo que nadie se imaginaba, que en una semana de COVID íbamos a comenzar a trabajar mezclando distancias, sobre todo 100% y luego 50%, hay que estar en capacidad de poner en tela de juicio un modelo de trabajo 100% presencial que conduce con los mismos efectos a las mismas consecuencias. Y por eso yo llamo la atención que estamos viviendo en el 2026, estamos viviendo en el siglo XXI. Hemos comenzado esta segunda parte en el siglo XXI en el que tenemos que darle otro marco a nuestras actividades. Mira que estamos bajo olas de calor tremendas en estos momentos en toda Europa. Tenemos muertos por calor. Entonces tenemos que bajarle el ritmo a la manera de vivir y hacer que la proximidad sea una fuente igualmente de mejor vivir, trabajar igualmente, pero combinando a distancia y algún llamado a las empresas para que tomen en cuenta el equilibrio mental de los trabajadores para que no seamos simplemente máquinas de producir, sino que el trabajo sea un elemento complementario de nuestra calidad de vida personal, familiar y social. Habría que cuantificar cuánto incide estos traslados y estas distancias también en la salud mental de los trabajadores. ¿Y cuáles son los resultados? Claro, mira, lo hemos hecho. Nada más que en salud física. Hoy en día los estudios científicos lo muestran y hay muchos papers a ese nivel. Nada más que el hecho de hacer 1 hora de ejercicio diario representa una disminución de la morbidad de las enfermedades del orden de 17%. Nada más que desplazarse, nada más que caminar o hacer bicicleta. Emocionalmente sabemos que pasar 7, 8 horas de trabajo más 2 horas de desplazamiento te produce enfermedades de angustia mental que hoy en día afectan prácticamente a 4 sobre 10 personas, si no son aún más, por los efectos colaterales que se están produciendo. Uh-huh. Así que la ciencia es un aliado mayor para comprender que la salud física
y la salud mental están en peligro hoy en día con este modo de producir como máquinas sin tomar cuenta la necesidad de tener espacios de convivencia familiar, social y al mismo tiempo individual. Estamos hablando con el investigador Carlos Moreno, creador de la ciudad de los 15 minutos, una solución para recuperar nuestro tiempo y nuestro planeta. Durante mucho tiempo Moreno ha trabajado mano a mano con la que fuera alcaldesa de París, con Anne Hidalgo, en un proyecto que ha sido el que le ha llevado la fama, la ciudad de los 15 minutos, una solución para recuperar nuestro tiempo y nuestro planeta. ¿Cómo ha cambiado la capital francesa, cómo ha cambiado París desde que se aplicó este modelo? Mira, profundamente, y Ana Hidalgo lo dice permanentemente. Hoy en día, por ejemplo, la principal fuente de desplazamiento en París es a pie. La segunda fuente de desplazamiento es el transporte público y la bicicleta se ha incrementado en toda la ciudad. Es que hay en estos momentos 1.200 kilómetros de carriles bici. O sea que se puede atravesar toda la ciudad simplemente en bici. Y tienes el ejemplo en París, el barrio corporativo, el barrio de oficinas más grande de Europa, se llama La Défense, que está en el oeste de París. 1 millón de metros cuadrados para albergar cotidianamente, digamos, 350.000 personas. Ese barrio está hoy en día al borde de la quiebra, porque ya no es tendencia levantarse temprano a las 6 de la mañana para ir a trabajar a su oficina a las 8:30 de la mañana en ese lugar, soportando trancones o en medios de transporte sobrecargados. París hoy en día es una ciudad que te parece Ámsterdam e incluso mucho más, cualquiera que sea el día y cualquiera que sea la estación. El número de parisinos que tienen hoy en día propiedad de un auto son inferiores a 20%. Uh-huh. O sea que hay un cambio muy profundo en la mentalidad. Hay lugares hoy en día que Anne Hidalgo transformó para caminar, que antes eran lugares para autos. Los Rond Point, el Roundabout hoy en día que existen ya no son más lugares de autos, son lugares de vida. El comercio de proximidad, las escuelas están abiertas los fines de semana. Las calles delante de las escuelas ya no pasan autos, ahora son parques. Todo eso son transformaciones muy profundas que han sido implementadas y que han hecho que París adquiera un nivel de vida de mucha calidad para sus habitantes, lo que ha hecho que la polución hoy en día, las partículas finas han desaparecido en 50%. Eso es muy concreto. Como urbanista, ¿qué es? Yo creo que este modelo se podría trasladar a ciudades como Barcelona, que algo tiene ya, porque hay muchas calles que se han convertido peatonales y además son grandes avenidas atravesadas por otras calles peatonales. Pero no lo veo tan claro en una ciudad como Madrid, tan dispersa, con tantas cuestas, con una orografía mucho más compleja. No sé si alguna vez ha pensado en una ciudad como Madrid. Sí, bueno, Madrid conozco bien y soy invitado frecuentemente a venir a Madrid. He estado hace poco en la reunión Madrid 2050 en el que he presentado este modelo. Mira, realmente no hay absolutamente ningún obstáculo para que este modelo pueda implementarse. Se necesitan 3 cosas. Visión política. Hay que tomar el riesgo de ir hacia el futuro y no quedarse en el pasado. Por esto hay que apostarle, como hizo Anne Hidalgo, a este cambio profundo de proyecto de ciudad. Segundo, perseverancia. Una ciudad no se cambia en 6 meses cuando hemos vivido 70 años bajo el dominio total del auto y de los desplazamientos. Esto es interesante porque puede cambiar el gobierno, pero no el proyecto. Por eso es importante la perseverancia. Exactamente, has dicho la tercera elemento, que efectivamente es darle continuidad al proyecto. Y esto es esencial para que podamos ir hacia una ciudad que se humanice, que se vuelva para la gente, pero que al mismo tiempo ofrezca lugares distintos para trabajar, que tenga comercio de proximidad, que tenga escuelas, que el espacio esté utilizado aún cuando no hayan días de escuela, que tenga lugares de deporte, que tenga lugares de salud. Es un proyecto de ciudad para la gente y eso es un compromiso político en el sentido noble de la palabra, polis, el bien común, y es lo que se necesita en una ciudad como Madrid,
decidirse a apostarle al futuro. Carlos, oímos hablar mucho de las ciudades inteligentes, pero cada vez veo unas ciudades con menos plazas, con menos espacios para niños, sí para perros, porque también es un reflejo de los cambios sociales, y con menos árboles. Y eso me preocupa especialmente porque se ha demostrado que la presencia de árboles podría rebajar incluso en 4 grados la temperatura de una ciudad y alejarla de las altas temperaturas que nos genera el asfalto. ¿Qué podemos hacer? Porque sí, la tecnología es imprescindible, ¿no? Pero tenemos que dotarla un poquito más de vida y de humanidad. Sí, Charo, mira, yo vengo de ese mundo de la ciudad inteligente por mis estudios y profesorado en matemáticas y en computación, pero por nada del mundo volvería a esas proposiciones, porque lo que necesitamos hoy no es una ciudad inteligente, sino necesitamos que la inteligencia permita transformar nuestras ciudades reencontrándose con servicios para las personas, que es lo que queremos hacer con la ciudad de 15 minutos, reencontrarnos con la naturaleza, verde, azul y blanca, verde todo lo que es vegetal, azul todo lo que es el agua y blanca todo lo que es el aire. Y mira que en cuanto a la naturaleza, hay una regla de un colega holandés que se llama 3-30-300, en donde estoy puedo ver 3 árboles. En donde estoy, a 30 metros, veo una canopé, veo una zona verde. Y a 300 metros tengo una zona verde en la que puedo ir a beneficiarme de ella. Esos son preceptos que necesitamos hoy en día aplicar. Ana Hidalgo tenía una autopista que atravesaba el Sena. O sea que el Sena no era parte de la ciudad, porque era simplemente autos contaminantes. ¿Qué es hoy en día el Sena? El Sena es un parque, todas sus orillas para la gente, no hay más autos, y en estos momentos de calor hemos visto que su apuesta para el futuro era válida. Hay 5 piscinas hoy en el Sena y la gente viene a bañarse allí. Bueno, eso es apostarle al futuro. Tenemos el ejemplo de París. Yo hago un llamamiento a los alcaldes de las grandes ciudades de España que nos están escuchando. Claro, necesitamos ciudades de los 15 minutos. Y lo he dejado claro, hay 3 pasos que dar, hay que tener visión política, hay que ser perseverante y sobre todo tener continuidad para el que llegue cuando uno ha estado gobernando y llega al relevo. Es una propuesta desde luego innovadora para repensar el futuro de nuestras ciudades y responder a los desafíos de nuestro tiempo y sobre todo que la ciudad esté al servicio de la persona y no la persona al servicio de la ciudad. Exactamente. Si quieres indagar más, Carlos Moreno ha escrito un libro, La ciudad de los 15 minutos, una solución para recuperar nuestro tiempo y nuestro planeta. Don Carlos, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Hasta pronto. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Prepárate para otra tarde de fútbol. Activamos los sistemas de mensaje para que este sábado, en COPE, Athletic Club Sevilla, Valencia Celta y Español Real Madrid. Y además comienza la Vuelta Ciclista a España. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números 1 del deporte. ¿Cómo no le puede gustar esto a hombre? Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfisk y Babyliss. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Lucía, traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca. Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal. Back to Cool. Teddy, un mundo de ideas. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Este curso, controla la miopía con Federópticos. En nuestros centros encontrarás soluciones en lentes especiales para prevenir y ralentizar la miopía de los más jóvenes. Ayuda a tus hijos a mejorar su rendimiento escolar a través del cuidado de su visión. Pide cita para tus hijos en Federópticos. Frenar la miopía es mirar por su futuro. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un SINCOPE. ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva. Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. No, pero ya también, se cuenta chistes y eso. No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. La taurina, la guaraná o la glucurolatona, esos palabras que parecen casi un trabalenguas, son componentes estimulantes que contienen algunas bebidas energéticas. Puede que alguno de tus hijos o quizá tú misma, la hayáis consumido pues en un momento de mucho trabajo, en mitad de los exámenes, un día que no has dormido bien y tenías que rendir en el curro. En fin, su consumo tienes que saber que no sale gratis. Algunos efectos son problemas de sueño, ansiedad, palpitaciones e incluso el aumento de la presión arterial. ¿Y por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te hablo de sus efectos? Porque desde este miércoles los menores de 18 años en Baleares ya no los van a tener.
y no lo van a tener porque la venta de las bebidas energéticas se ha prohibido. La medida llega ante la preocupación por el consumo de estas bebidas entre la población más joven. Bebidas energéticas que entran en la normativa y que son aquellas que en su contenido tienen cafeína, que es elevada esa cafeína, que es igual o superior a los 15 miligramos por cada 100 mililitros. Además, la situación puede ser especialmente preocupante cuando esas bebidas energéticas se combinan con el alcohol. En estos casos puede reducir la percepción subjetiva de embriaguez e incluso favorecer un mayor consumo. Las multas a los responsables que suministran estas bebidas, ojo, no son menores, desde 6.000 a 60.000 euros. Queremos hablar con alguien que entiende mucho de cómo nos afecta en la salud el consumo de bebidas energéticas. Nos acompaña el doctor Francisco Botella. Él es miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición SEM. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo recuerdo que hace años ya hablaban de que en un país hermano como es Francia ya se habían empezado a prohibir estas bebidas. Esta semana conocíamos que la prohibición de su venta llegaba a Baleares. ¿Qué opina de esta decisión del gobierno balear? ¿Es exagerada o no? Bueno, yo creo que hubo también en Galicia una medida similar, en Inglaterra la ha habido, y desde luego el posicionamiento clarísimo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición es apoyar esa prohibición. Quiero decir, estamos hablando de una bebida que puede crear dependencia y estamos hablando de un grupo de riesgo especialmente vulnerable, ¿no? Pues por la baja percepción de riesgo, ¿no? en adolescentes. Entonces estamos completamente de acuerdo en restringir esta medida, lo mismo que sería pues el consumo de alcohol, ¿no? O de otro tipo de drogas. Estamos hablando de dos cosas que generan dependencia. La enorme cantidad de azúcar que llevan estas bebidas y la gran cantidad de cafeína, ¿no? Y por lo tanto pues estamos hablando de cosas que no son especialmente buenas para la salud y no aportan ningún beneficio especial. Y sobre todo atraen a los más jóvenes, y es que entran hasta por los ojos, por esos colores llamativos, en algunos casos hasta fluorescentes, esos diseños del envase también atractivo y la sensación de que no pasa nada, ¿no? Y luego ese factor adictivo del azúcar. Efectivamente, el otro día incluso vi una bebida que tiene forma de bala, ¿no? De la forma así en que la punta está afilada. Anda. Bueno, la verdad es que es tremendo, ¿no? Y además hay una estrategia de marketing vendiéndonos la palabra energético como si fuera algo bueno. Fíjate que la palabra energético la usamos y podríamos ponerla como sinónimo engorda un montón. Y entonces ya no sería tan atractivo desde el punto de vista de marketing. Aquí solo significa que aporta la energía que lleve el azúcar que comemos y que tiene bastante cantidad este tipo de bebidas, ¿no? Por lo que respecta a la cafeína, pues equivaldría a tomar 2-3 cafés. Imagínate qué pasaría si a las 12 de la noche tú te tomas 2 cafés, cualquiera de nosotros. O unos padres le dirían a su hijo, tómate un par de cafés a las 12 de la noche y si vas a salir por ahí. Lo veríamos como algo raro, como algo un poco desproporcionado, ¿no? Bueno, pues este es el aporte de cafeína que tienen estas bebidas. ¿Les cuesta percibir pues esa alteración del sueño, esa taquicardia a los jóvenes? ¿No saben escuchar su cuerpo? Es que hay otro aspecto, y yo creo que lo has explicado en la introducción muy bien, ¿no? Que me preocupa mucho más. Y es que 3/4 partes del consumo de esta bebida en adolescentes se hace para combinarla con alcohol. ¿Qué pasa? Pues uno toma alcohol, le produce fatiga, le produce sueño, le produce pues más sensación de laxitud. Y si le añades mucha cafeína, pues todo eso se palía. Con lo cual, entre comillas y con todas las salvedades, diríamos, hace que aguantes más el consumo de alcohol, lo cual lleva a aumentar el consumo. Por tanto, estamos hablando de alguna bebida que puede incluso llegar a ser peligroso. Más allá de la cantidad de azúcar, que esto pues aumenta de peso, aumenta los triglicéridos, a la larga puede provocar una diabetes de tipo 2. Más allá de la cafeína, que puede provocar palpitaciones, por supuesto trastornos de sueño y sobre todo que provoca una dependencia psicológica. Muchísimas personas, y seguro que conocemos alguna todos, y dicen, yo es que hasta me tomo un par de cafés no soy persona y tal, ¿no? Bueno, pues imagínate que si eso ya empieza con los 14 años, ¿no? Es decir, que estamos hablando de algo que realmente habría que cuidar, ¿no?
Incluso luego hay otras bebidas que llevan la etiqueta 0 con Z, ¿no? O sin azúcar. Esto no significa que no tenga edulcorantes, no significa que sea más saludable, ¿no? Bueno, en este caso por lo menos no engordan, ¿no? Quiero decir, por supuesto que no son más saludables y además conservan toda la cantidad de cafeína, porque todos los efectos negativos que hemos dicho se mantienen. No tendrían azúcar, por lo tanto, pues no producirían caries y ya te digo, pues el efecto sobre el peso corporal, pues no sé. Consumir edulcorantes ya sabemos que no es especialmente bueno tampoco, ¿no? Porque además hace que el cuerpo se enganche a ese sabor dulce, ¿no? Y acaba siendo igual de adictivo. Pero yo vuelvo a insistir en dos aspectos. El tema de la combinación con el alcohol, que es para lo que mayoritariamente se usa. Luego dice el chaval, no, pues esto es para estudiar, vale. Sí. Pero luego las estadísticas lo que dicen, las encuestas lo que dicen es lo contrario, que muchas más veces se utiliza para tomar alcohol que para estudiar. Y luego está otro aspecto desde el punto de vista del marketing, ¿no? La palabra taurina, tú lo has comentado también. Eso no significa nada, es una estrategia de marketing, es un aminoácido no esencial, que existe en muchos alimentos, que el cuerpo puede fabricar por sí mismo, que no añade nada desde el punto de vista nutricional, pero que es una palabra que desde el punto de vista de marketing vende mucho, ¿no? Y si además le añades vitaminas, minerales, ¿qué puede ocurrir con esto? Pues puede ocurrir que puedan poner en el envase, en la lata, determinados beneficios nutricionales, ayuda al normal funcionamiento o contribuye al bienestar no sé cuántos, que no es por el azúcar, no es por la cafeína, no es por la taurina, es por alguna vitamina o algo añadida, ¿no? Que podemos tomar obviamente con cualquier alimento natural, ¿no? Por tanto, es un marketing bastante diabólico, digamos. Y si nuestros jóvenes lo que quieren es mantenerse despiertos, pues por ejemplo, cuando están en época de exámenes o cuando salen por ahí tienen que volver conduciendo a casa, ¿hay alguna alternativa más natural que les dé ese empujón de energía? Se me ocurre una buena siesta antes. Muy natural, sí. Noche, ¿no? Sí. No hay una buena alternativa. Vamos a ver, yo no voy a decir que tomarse un café sea malo, ¿no? Pero el equivalente de esta lata, que además son envases con un volumen importante, la mayoría son de medio litro. Sí, son entonces latas estamos bien hablando grandes. que equivale. Pues, ¿qué alternativa se me ocurre? Hombre, si no hay más remedio, tómate un café. Pero no te tomes 3 y encima con 50 gramos de azúcar, ¿no? Como tienen algunas de estas cosas, y mucho más caro, por cierto. Cierto. Qué interesante. Bueno, pues hablábamos de que Galicia fue una comunidad que ya lo prohibió, ahora llega a Baleares, sí. No sabemos si seguirá cundiendo el ejemplo, es una buena noticia, hablamos de cuidar a nuestros jóvenes y ojo a aquellos que venden estas bebidas, porque las multas son importantes, de 6.000 a 60.000 euros, todo por cuidar a las generaciones más jóvenes. Doctor Francisco Botella, miembro del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Beatriz. En verano cambiamos muchas rutinas. Pasamos más tiempo fuera de casa, ventilamos más, cocinamos de otra manera. El calor, sin embargo, tiene efectos claros en el hogar. Los malos olores aparecen antes, los residuos se descomponen más rápido. ¿Y el polvo? El polvo se acumula con mucha facilidad. Además, los sistemas de ventilación y climatización pueden acumular polvo, polen, microorganismos, que si no se tienen bien mantenidos, pues nos puede afectar sobre todo al confort de la vivienda y también puede afectar a su eficiencia. En cocinas, en zonas húmedas, las altas temperaturas también favorecen la proliferación de bacterias. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Bueno, pues llamar a la ordenatriz, a Begoña Pérez, que es nuestra experta en orden, limpieza, y no solo del hogar, también nos pone en orden la cabeza, porque a través de hábitos muy sencillos consigue que tengamos una buena organización. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, otra vez. ¿Qué tal tú? Vamos ya con nuestra cuarta semana, nuestro cuarto fin de semana juntas. Una gozada. Y ahora lo que queremos es mantener nuestra casa fresca, limpia y bajo control, que no se nos escape nada. Muy bien. Begoña,
¿Cambia mucho la limpieza de una casa entre el invierno y el verano o seguimos cometiendo los mismos errores todo el año? Bueno, a ver, yo creo que una cosa son los hábitos, entonces ahí entrarían los mismos errores o los mismos aciertos. Sí. Pero es verdad que la casa cambia muchísimo de verano a invierno y de invierno a verano. ¿Por qué? Porque claro, no tiene nada que ver limpiar, por ejemplo, un humo de chimenea. Claro. Con, que ahora nos puede dar como algo de pensar solo en la chimenea, con este calor, pero a pues tener que limpiar o un buen olor para un aire acondicionado, blanquear el aire acondicionado. Porque lo tenemos hace unos años y entonces ya... Se ha puesto amarillo. Efectivamente. Pues como buscar, como en invierno dices, qué poca luz hay. Vas buscando la luz y en verano precisamente vamos buscando un poco esa frescura, pues de toda la vida la luz se apaga. Entonces no es cuestión de vivir en penumbra, pero sí con, con frescura y que no nos dé tanto calor la luz. Entonces lo vamos buscando, vamos cerrando las persianas. En fin, un poquito una cosa contraria a la otra. Bueno, vamos a hablar de los aires acondicionados porque hay que mantenerlos limpios, mantenerlos a punto. A veces tenemos que llamar a profesionales que vengan a casa, pero ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos mantener a punto? Sí, muy bien. Pues buena pregunta. Bueno, los profesionales muchas veces si vemos que el aire acondicionado no tiene fuerza, seguramente es que haya que cargarlo. Y eso solo puede hacer un profesional. Oye, gracias a Dios, pues lo llamamos, que nos lo cargue y nos dura seguramente unos cuantos años bien. Y luego está la parte casera, que a lo mejor dices, pues espérate, que se me ha puesto amarillo, que yo enciendo el aire acondicionado y algo pasó el año pasado, que está como un olor como rancio y como tal. ¿Cómo hago eso? ¿Vale? Pues a lo mejor ya lo llevamos sufriendo precisamente, claro, porque ya ha pasado julio y estamos en agosto, ¿no? Bueno, pues lo primero, vamos a abrir el aire acondicionado, tiene una tapita y quitamos los filtros. Los filtros, esto hay que quitarlos. Si lo usamos muchísimo, mínimo una vez a la semana. Fíjate. Bueno, seguro que me estoy imaginando a varios oyentes que se están yendo directamente y dicen, espera, que sigo con la radio, pero voy a ver cómo está mi aire, que este año se me ha pasado limpiarlo, ¿no? El filtro de ahí puede salir lo más grande, pero bueno, el filtro, seguro que lo sabes, es muy delicadito, porque es una mallita muy finita. Así que cuidado con la manipulación del filtro, ¿vale? No se puede, por mucho que veamos ahí, por mucha cosa y suciedad que veamos y mucho polvo, no lo toquemos a lo bestia. O sea, nos lo llevamos a la pila de la cocina y pasamos mucha agua, lo más con la mayor presión. Sin frotar mucho. Sí, con la mayor presión que tengamos. Es decir, que tenemos un grifo de estos dobles de pescadero que se llama... que en vez de ser el chorro seguido... Es como una ducha. Pues eso sale con más presión. Eso sí podemos usarlo, pero mucha más presión. O frotar con un estropajo o tal, no es bueno, porque nos lo vamos a cargar y lo vamos a deformar. Entonces, estamos hablando de un dinerito además, así que hacerlo con cuidado, ¿vale? Agua. Simplemente agua y ya está. Y dices, ya, pero es que huele un poco, ¿no? Yo lo he limpiado, lo tengo limpio, lo tengo bien mantenido y tal, pero huele un poco, ¿no? Pues porque, yo qué sé, alguien fumó o resulta que se ha colado un olor porque vivimos cerca de un restaurante. Bueno, un olor que no corresponde, ¿vale? Bueno, pues vamos a echarle agua oxigenada. ¿Te acuerdas que te hablé de la nevera? Sí. Es que el agua oxigenada, el percarbonato, el oxígeno activo, todo esto absorbe muy bien los olores. Pero esto se supo muy bien con el agua oxigenado, ya lo supo una marca de neveras hace tiempo, ¿eh? Esto no es un invento mío, solo, es de varios. O sea que, entonces, si recuerdas, lo hemos dejado ahí escurriendo con el agua, que lo hemos limpiado bien, pues ahora vamos a dejarlo lo empapamos bien ese filtro con el agua oxigenada. Pero necesitamos que siga mojado con el agua oxigenada, que siga haciendo efecto y lo volvemos a meter. ¿Vale? El filtro en el aire y lo conectamos. Y que se seque con el propio aire. Efectivamente. Y entonces de ahí se va, o sea, como se retroalimenta y va para adentro, va por el circuito y también para afuera, que mientras se va secando ese agua oxigenada, va haciendo efecto en todo el circuito. Qué bueno. ¿Vale? Entonces ahí, bueno, que tengamos paciencia. ¿Qué no resulta? Da igual, lo repites al día siguiente. Termina funcionando al final. Eso es, Yo he aprendido con Begoña que cuando no sale una mancha... Tienes que volver a intentarlo 1, 2, 3 veces. Y al final, casi siempre funciona. Sí.
¿Y los ventiladores o los convectores, cómo los limpiamos? ¿Los tenemos que desmontar? ¿Pasamos un cepillito? Los un ventiladores, pincel? cuidado. O sea, porque muchas veces hemos visto vídeos virales de, espérate, lo lleno de flu-flu, le pongo una bolsa de basura, conecto el aire, el ventilador y entonces se va la suciedad a la bolsa de basura y luego quito la bolsa de basura. Seguro que lo hemos visto, vamos, esto te estoy hablando de años ya, virales. Pero es lo que tiene el vídeo viral, que luego nadie te contesta detrás de ahí y te dice, que te has cargado el ventilador. Ay, pues lo siento, es que no se podía mojar. Pues claro, o sea que cuidado. ¿Vale? Muchas veces solo podemos aspirarlo. A lo mejor podemos pasarle un secador para que tenga... ¿no? Un plumero, sí, como para que esto, o un secador para que en seco el poder limpiarlo lo máximo posible. O a lo mejor solo la malla por fuera, ¿vale? Pero claro, ¿qué sistemas tenemos en secos? Pues muy pocos. Pues a lo mejor una piedra blanca, ¿vale? ¿Por qué? Porque mojamos un pelín el estropajo en cuestión y le damos y ya una vez que se seque lo puedo retirar. Pues eso, con un cepillo, con otro estropajo se me seco. ocurre. Un pincel, sí. Desde luego es trabajo, un poquito. Sí. Iba a decir trabajo de algo, pero que no se puede decir. ¿Sabes qué pasa? Que se acumula muchísimo polvo. Sí, y las aspas, polvo. por ejemplo, no las puedes limpiar muchas veces. Desde luego. Esto también, yo diría, en invierno, tener cuidado y sí que cubrirlo, ¿eh? Esto sí que hay que cubrirlo porque es verdad que todo ese polvo cae, entonces es una pena, ¿sabes? Que acortar la vida de un electrodoméstico así... Eso sería una pena, desde luego. Sí. Y otro clásico del verano, ventanas abiertas. ¿Cómo evitamos que entre más polvo, más polen, más insectos, sin vivir con la bayeta en mano? Bueno, efectivamente, esto es un temazo también. Y yo creo que España es así. O sea, tenemos que abrir Asúmelo. la ventana. Hay que ventilar. Lo asumimos. Hay que ventilar. Acuérdate que no sé si te acuerdas del año pasado, que te decía también en agosto, que era cómo ventilar mejor. Vamos a recordarlo un poquito. Sí. Y es 10 minutos, lo ideal es antes de que haya salido el sol. A ver, entonces dice, jope, que me tengo que levantar a las 6 de la mañana solo para ventilar. Pero bueno, tenemos que ver cuándo incide el sol en la ventana. Entonces, si incide el sol en 4 o 5 horas, ese no es el mejor momento, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues mira, yo me levanto pronto, que bien aprovecho y tal. Pues mira, yo no puedo porque me levanto prontísimo precisamente y no me da tiempo porque ando muy mal. Bueno, pues entonces por lo menos ventila por la tarde-noche, ¿vale? Cuando ya está cayendo el sol, que desde luego sin luces puestas, que no se metan los mosquitos y qué tal. Yo te diría también que pongas una mosquitera. Ahora hay muchos sistemas relativamente baratos, esto nunca es barato, pero bueno, relativamente baratos y adaptables. ¿Y hay quien se los hace? Efectivamente, o sea que los que manitas se los hacen. Sí, que a lo mejor con un poquito de tiempo y entretenimiento dices, bueno, pues no sé qué hacer con los niños, verás que pronto vamos a vernos un YouTube y vemos cómo se pone una mosquitera, pero que no entren mosquitos. Pero eso, apagar, cerrar un poquito la persiana, que nos queden solo los agujeritos, para que no entre la luz. Y parece que no, pero si no entra tanta luz, el polvo... El polvo no se ve. No, bueno, primero que no se ve, esto vamos a hacer como el chiste, ¿no? Bebe un trago de whisky y luego ya no ves nada. Pues ya está, baja la persiana. Baja la persiana y no lo ves. Pero sí, se posa menos. Es verdad que con menos movimiento hay menos polvo. Eso es verdad. Bueno, pues estos son algunos de los consejos. Podrían ser, nos llevarían semanas para mantener nuestra casa fresquita, limpia y bajo control este mes de agosto. Bego, nos queda una semana todavía de agosto de disfrutar juntas y de seguir aprendiendo. La semana que viene vamos a hablar de cómo tenemos que hacer, que volvemos de vacaciones, qué hacer con la maleta. Y la depresión. Sí, también. La depresión postvacacional o la alegría para algunos que están deseando volver a la rutina. Que hay de todo. De verdad. Ojo. Que los padres de familia queremos rutina. Pues en 7 días nos encontramos con Begoña y si no, búscala antes en sus redes sociales. Busca La Ordenatriz. Gracias. Gracias a ti. Fin de semana. Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. En COPE te estamos contando al minuto todo lo que está pasando en Ceuta. Este lunes no te pierdas a Ángel Expósito en directo desde allí. Y hay los problemas en Ceuta, en esa frontera con Marruecos. Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en La Linterna. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala.
Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras. Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 10% de descuento adicional en marcas de ordenadores como HP, Asus, Lenovo y Acer. Y hasta un 20% en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor y SPC. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz. Nerviosismo en los mercados. Un sabroz. Subidas generalizadas cerrando en verde. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello. Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Cristina López Slichting. Fin de semana. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco CTLM hasta el 30 de septiembre de 2026. Si es fútbol, es DAZN. Desde la Mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del Derbi de Sevilla al de la Madonina. Llévate un año del plan fútbol de DAZN ahora con todas las grandes ligas de Europa por 14,99 € al mes. Suscríbete ya. 5, 6, 7, 8. ¡Valorado! Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. NH Collection Hotels and Resorts le invita a descubrir hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias desde París a Nueva York, Helsinki a Maldivas, Ámsterdam a Buenos Aires. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Si aún no la has escuchado, prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera. ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica? No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora y eso te mueve. El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud? Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo. Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos. Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos, por los méritos de su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección. Son las 12, las 11.